Si sonríes en Ucrania hasta te paltan la madre, o sea, y si saludas a alguien con el beso, hasta te pueden aventar una cachetada. Marta, una vez dijiste una frase, no sabía que era la felicidad hasta llegar a México. Es algo que los mexicanos no lo notan hasta que alguien extranjero como yo los dice eso. Nosotros en Ucrania, en nuestra cultura, ser feliz, ser amable, se considera como una debilidad de la persona. Y hasta si piensas de ser feliz, te juzgan por ser feliz. Aquí en México está plenamente feliz como son. Te vas con unos ricos y son contentos, hacen su carne asada, con la familia. Siempre mexicanos están rodeados de familia. Eso me encanta. Aquí los mexicanos viven el presente felices. Y si vas de una familia de bajos recursos, pues sacan sus tamalitos, sacan su banda, sacan un primo que hay toca de mariachi. No manches, transmiten esa felicidad. ¿Te acuerdas de un recuerdo específico? Me acuerdo mucho de momento cuando hice ayahuasca. En una de mis vidas anteriores yo era montaña, o sea, yo me acuerdo todos miles de años como yo formé de una piedra a una montaña del norte de México. Vi todas las salidas puestas de sol y última puesta de sol se llenó de luz, me pegó aquí y escuché el voz, bienvenida a casa. Eso estuvo cabrón. Empecé a chillar. Siento esos momentos de felicidad muy seguido en mi vida, gracias a la aviación, gracias a los vuelos que hago, gracias a esas vistas increíbles, esos paisajes. Siempre digo que yo cuando vuelo y veo la cabina, estoy así como que, universo, Dios, gracias por darme esa vida, porque está tan chingona, es la mejor motivación del mundo. ¿Por qué llegaste a México? Dije, oye mamá, tú ya estás bien, ¿no? Le mandé un dinero para que viva unos meses. Pues, ¿qué te parece que voy a viajar al mundo? Yo de tanto chambear, tanto estudiar, estaba tan harta que se me olvidó mis sueños. Sabía que no tengo ganas de vivir, literal, pero no sabía cómo cambiarlo y a dónde quiero ir. Eso es lo más cabrón. Y me fui a viajar, visité 36 países en un año. Agarré un boleto súper baratísimo a un destino que se llama México. No sabíamos nada de México, solamente de las novelas mexicanas. Y pues que hay burros y sombreros, ¿no? Lo clásico cliché. Y entonces pues me voy a México, ¿no? Y vi las playas, que Cancún es bien bonito, Mar Caribe, no manches, para mí fue así la cosa más impresionante de mi vida. Llego a Cancún y veo esa agua y así... No, eso no puede ser. Y México me empezó a tratar de súper bien. Y pues ahí saqué mis cuentas y dije, mamá, ven a vacacionar a México, conocerlo chido y tráeme algo de ropa, ¿no? Pues ahí mi mamá viene, ya nos vamos a Ciudad de México con mi amiga, voy a la boda y en la boda conseguí chamba y luego novio. A huevo. Y pues de allá como que, ¿sabes qué, mamá? Pues ya vete a la casa, pero sin mí. Después de conocer México, ya no puedes regresar a tu rutina, ya no puedes imaginar sentado en la oficina con esas caras de europeos. Sonreír prohibido. Sí, no, si sonríes en Ucrania hasta te paltan la madre, o sea, vienen y así dicen, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te drogas? O sea, y si saludas a alguien con el beso, Ajá. no, hasta te pueden aventar una cachetada, o sea, cuando a mí me saludaron la primera vez en México de beso, yo así... Cabrón, me estás interrumpiendo mi espacio, ¿no? Sí. Nosotros saludamos de mano. Claro. En México, como estamos tan acostumbrados a la vida difícil en Ucrania, que trabajando a mitad de tus fuerzas en México vives mejor que trabajando a full fuerzas en Ucrania. No sabía eso. ¿Cómo es la vida? Bueno, ahora obviamente es completamente diferente porque es la guerra, sí. Pero igual, incluso antes de la guerra, ¿cómo es el día a día en Ucrania? Hay muchos países que tú puedes trabajar y vivir bien sin un título universitario. En Ucrania creo que no existe persona que no tiene un título. Y si no tienes mínimo 2, no, ni te ven, ni te respetan. O sea, tienes que tener mínimo 2 maestrías para que te empiezan a ver algo chido. Yo nazco, mi familia antes de nacer, mi familia bien, de alto recurso, mi papá jefe de petróleo, mi abuela jefe de mina de oro. Podría los pensar dos unos profesores, empresarios chingones, los dos ¿no? profesores, sí. O sea, bien, gente bien, trabajadora, inteligente, educada. Claro. Un día se va la economía a la chingada. A mi papá no le pagan sueldo por meses. Mi mamá anda de limpiar pisos en la tienda, luego se va a otro país a cuidar vacas. Mi abuelo
puso cantidad que podrías comprar un coche a mi cuenta para que con porcentajes cuando yo tengo 18 años yo puedo sacar algún provecho. En un día ese dinero ya no valía nada. Inflación. Cero, inflación. La gente empezó a suicidar. La gente empezó a quemar lo que tenían en efectivo, quemaron para calentar la casa porque no valía ni madres tu dinero. Entonces ya crezco, bancos roban todo el dinero de la gente, o sea, desaparecen bancos, te pusiste tu dinero en la cuenta, mañana ya no hay. Los seguros, ni piensas creer en ellos, porque la inflación de repente se estrella y ya tu dinero no vale nada. Entonces, y ahora la guerra. Yo toda mi vida estaba viviendo de estrés económico. Mis tatarabuelos, la historia es muy cabrona. De mi parte de mi abuelo, mis tatarabuelos eran riquísimos, eran los más ricos del pueblo. Llegó Ejército Rojo para invadir, les quitaron todo. Porque la Unión Soviética, pues. Y mi tatarabuelo intentó defender y lo mandaron a Siberia, al cárcel. O sea, todos conocemos Holocausto de judíos, todos conocemos campos de concentración, pero no conocemos campos de concentración de rusos. Gulag. Que eran peores. A mi tatarabuelo mandaron con su esposa y 3 hijos a Gulag. De 12 hijos sobrevivieron nada más 3. Sus papás murieron allá mismo. Y mi abuelo, con ese trauma de toda la vida, que desde de 6 años ya no tenía papás. De mi lado de mi abuela está aún peor porque también les quitaron todos, pero ellos escondieron, tenían tiempo para esconder a sus hijas, tenían 3 hijas. Escondieron sus hijas con vecinos, nada más a los papás mandaron a Gulag. Intentan escapar en medio camino, tatarabuelo mata, tatarabuela escapa. Y fue 2 años caminando para regresar a su pueblo para rescatar a sus hijas. Y así tenemos, no nada más yo tengo esa experiencia de una vida complicada, que la vida es cabrona. Que tantito te levantas, chin, te lo quitan. Tantito ganas algo, chin, te lo quitan. Entonces, por eso nos formamos ucranianos como nación. Ahora que hay muchos ucranianos por el mundo, escucho que muchos dicen, no manches, están cabrones, están súper trabajadores, súper inteligentes, súper guapos también, ¿no? Porque así nos hicimos, o sea, como cuando haces un arma de hierro, la calientas, la pegas, la enfrías, la calientas, la enfrías, se hace una arma indestruible. Así somos los ucranianos, somos indestruibles. Por eso aquí en México a mí me fue así de súper fácil. O sea, la neta, después de la vida en Ucrania, cualquier país del mundo te haces éxito. Aparte de, como, no sé, esa felicidad que sentiste en el comienzo, ¿qué fue como que más te ató acá? ¿Comida? Gente. Comida, la gente, el clima rico. Yo odio el pinche frío. No me gusta nada el pinche frío. Yo también lo detesto. Y aquí está rico. O sea, imagínate nada más. Bueno, tú creo que conoces esa parte. Imagínate nada más que en Ucrania necesitas 3 conjuntos de ropa. En otoño, primavera, medio y usas lo mismo. Pero invierno y verano es completamente diferente. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos en closet, tenemos closet principal. Un chingo de ropa. Sacas la ropa de invierno, guardas la otra ropa a la bodega. Sí. Y así en cada parte del año tienes que cambiar y tienes que gastar un chorro para la ropa. Aquí, no mames, 3 playeritas, 2 chones y ahí andas. Ya. Feliz. Es que ya me traes recuerdos justamente de como problemas que aquí no hay, ¿no? Aquí ni existen, o sea, ustedes mexicanos ni lo piensan, ¿no? Yo tengo una chamarra acá nomás, ¿sabes? Eso para salir y eso en Alemania, no manches. O sea, mínimo siempre tenía 3, 4 chamarras. Bueno, yo tengo varias porque vuelo mucho de Toluca y Toluca hace un chorro de frío. Un frío también a la en las mañanas. Fregada, ¿no? Sí está cañón en Toluca. Oye, ¿y cómo te volviste? Hoy en día eres piloto. Te dedicas a eso, incluso tienen una escuela para pilotos. Exactamente, tenemos una escuela de aviación y yo me dedico a marketing de nuestra escuela. Ok, ¿tu esposo es mexicano? Mi esposo es el mejor mexicano. Órale.
¿Cómo fue toda esa transición de ese primer trabajo hasta donde estás hoy? Es una historia bien romántica, muy romántica. Como trabajé en una empresa de Estados Unidos, ellos cuidan cabrón la seguridad. Y me mandaban a supervisar una mina en Morelia. En Morelia, pues no quieres llegar por tierra. Ujú, sí. Y menos si vas con una güerita, ¿no? Ujú, Entonces me mandan en un avión privado, una Cessna 210, presurizado, edición limitada, engine Rolls-Royce. ujú. Y pues como yo quería de chiquita ser astronauta, hasta intenté estudiar para eso, pero me rendí en medio camino. Pues como que de allá volvió mi sueño. Oye, pues me interesa todo eso. O sea, como espacio me interesaba mucho, me interesa también la aviación. O sea, es muy cercano, ¿no? Es literal el camino al espacio. Y pues ahí me fui a charlear, a hacer mis ojitos al Capi. Y dije, oye, Capi, ¿me puedo sentar al lado tuyo? Y me dice, sí, claro. Y yo pues empecé así como niña en dulcería, ¿no? Así, ¿y qué es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y qué es otro? Y él así, mira, te voy a explicar. Aquí jalas, aquí empujas, aquí son flaps, aquí es throttle, aquí la mezcla, aquí es el paso, ¿entendiste? Ni madres. Bueno, despégalo. Ah, Yo, huevo. ¿cómo? Sí, despégalo. Te lo juro. Yo, una niña de bajos recursos, de familia de bajos recursos, en un país que no sé ni idioma, que apenas estoy llegando aquí, en un avión privado que jamás pensaba en mi vida que me va a ocurrir, y el Capi me dice, despégalo, agarré el control, subí la palanca de potencia, y cuando lo jalé, así fue, ni respiraba. O sea, ni respiraba. Así fue el momento más mágico de mi vida. Me pasaron así por adelante todos mis sueños de chiquita, todo lo que yo quería hacer. Esas que yo te decía en vivo que yo, un momento que vivía en Polonia y yo ya ni tenía ganas de vivir, me regresaron mis ganas. Yo decía, no mames, desde ese momento no quiero hacer nada. Todo mi esfuerzo, dinero, energía fue para convertirme en piloto y vivir esa experiencia diario. Hoy que soy piloto, tengo la mejor vida del mundo. No tengo nada que desear. Bueno, tengo unos proyectos del espacio, pero tengo tantas cosas de agradecer. Cada vez que vuelo y veo las nubes, mis favoritos son las salidas y puestas de sol. Cuando se llena el cielo de color, así cabrón, cabrón, cabrón. O cuando estás de vuelo nocturno y sale la luna gigante de frente tuyo y estás así, ¡oh! Eso es realidad, eso no es la IA, estás viendo con tus propios ojos. O bueno, dice también mi esposo que es muy infantil, pero a mí me gusta que cuando hay muchas nubes se llaman cúlumos. Hay un frente Ujú. frío, fresco, el aire y se forman unos cúlumos que parecen algodoncitos. A los grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Parecen algodón dulce, ¿no? Ujú, sí. Y yo me imagino en mi avión como conejito brincando y hago así chu, 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 y toco con la ala la nube, toco con otra ala la nube. No mames, me encanta. Estoy en ese momento, hasta a veces lloro y agradezco a Dios, a universo por darme esa vida y por darme ese camino llegando a ello porque es lo más hermoso que puedes vivir en tu vida. Y los invito a todos a conocer esa felicidad con Pueden, Lift Aviation School. y pueden aprenderlo contigo. Sí, claro, claro. Pueden aprender conmigo, pueden aprender en los clásicos aviones Cessna 172, 152, bimotor. O también si son empresarios y quieren volar unos aviones más avanzados, más seguros, tenemos el mejor avión del mundo. No digo yo, dice la estadística, es el avión más vendido el día de hoy, con su propio paracaídas para todo el avión completo. Y tenemos para entrenamiento, tenemos para la escuela, o sea, tenemos una escuela VIP dedicada a ustedes con el mejor avión de México y del mundo. El día de hoy, escuela que está basada en estos aviones Ciruses
es Emirates, y pues todos conocemos Emirates. Nosotros en México estamos haciendo el sueño de muchos. ¿Y cómo conociste a tu esposo? Ay, bueno, clásico, eso ya es historia aburrida. No, no, no es cierto. Tiene buenos chismes. Pues fue en una fiesta en el aeropuerto. Yo estaba justamente acabando mi carrera de piloto y me invitaron a una fiesta de una escuela que yo he escuchado mucho. Y sus alumnos hicieron sus vuelos solos, entonces hicieron carne asada en el aeropuerto, así bien romántico, estilo Top Gun, ¿no? Y pues ahí me presentaron con el capitán Jorge Arredondo, director de la escuela Lift Aviation School. Y yo así, ay, es que fíjate, Capi, que pues quiero hacer capacidades y etcétera. Pues a ver, si cotizamos, ¿no? Mi próxima licencia. Va, señorita. Y pues ahí hablamos, me dio muy buen descuento. Yo así dije, esa me gusta escuela, ¿no? Y me dice, pero todavía con respeto, todo eso, ¿no? Dice, oye, pero con todo respeto, señorita, ¿cuál es su plan? O sea, los extranjeros en México no pueden trabajar como piloto. ¿Cuál es su plan? Y yo digo, todavía no hablaba español bien. O sea, tú no puedes trabajar para Viva, para Volaris, Ninguna aerolínea. Aeroméxico. Y en la ejecutiva yo puedo trabajar nada más con licencia estadounidense. Ok. Sí, con mexicana. Yo no puedo ni siquiera sacar la licencia comercial mexicana. Ok, comercial. Tienes que ser mexicano de nacimiento para poder sacar la carrera completa. O sea, yo dije, es muy fácil, tengo dos opciones. La primera es ya tengo mi licencia de privado, ahora hago instrumentos y bimotor, y de ahí ya me voy a mudar a Estados Unidos donde vive mi hermano, y me termino la carrera, y pues ya estoy libre de vivir en México, en Estados Unidos, donde me da la gana, y trabajar. O la otra es encontrar un esposo mexicano